Y hablamos ahora de Medio Oriente, porque lejos de encontrar la paz, escala la violencia. Leticia, ¿cuáles son las novedades de esta última jornada? Así es, Flor, hablamos ya de casi 600 muertos libaneses por los ataques aéreos israelíes y además en las últimas horas el lanzamiento de parte de Hezbollah a Tel Aviv, algo que fue la primera vez que sucedió, un misil que fue interceptado pero que, según se conoció, tenía el objetivo de atacar al Mossad. A ver, ponemos un poco en contexto, recordamos los hechos fundamentales de los últimos días y de los últimos meses también para entender lo que está pasando hoy entre Israel y el Hezbollah, porque recordemos que en las últimas horas ya se habla de la posibilidad de que Israel ingrese por tierra al Líbano. A ver, hay que decir que los ataques fueron constantes desde que el 7 de octubre el Hamas entra a Israel, asesina a 1.200 israelíes, secuestra a más de 200. Comienza la guerra en Gaza, los ataques de Israel en la franja de Gaza que continúan hasta el día de hoy. El 8 de octubre, desde el Hezbollah, que se considera, lo decimos, una organización terrorista por parte de Israel, pero que en Líbano a su vez tiene un partido político y representantes en el Parlamento. Decía, desde el 8 de octubre comenzaron los lanzamientos por parte del Hezbollah desde el sur del Líbano al norte de Israel y a su vez desde Israel, sobre todo el sur del Líbano. Esto fue constante a través de casi este último año. En la semana anterior, que es el hecho, digamos, el más presente, que tuvieron que ver con las explosiones que se dieron en los Vipers, en los walkie-talkies, entre otros aparatos de comunicación que se creía que utilizaban mayoritariamente miembros del Hezbollah. Lo que dicen desde el Hezbollah propio es que detrás de estos ataques estuvo el Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, que opera fuera del país. Eso ocasionó más de 40 muertos, miles de heridos. Esto fue la semana anterior. Lo siguiente, este lunes comenzaron los ataques aéreos por parte de Israel y decíamos, se calcula que ya hay 600 libaneses muertos. Lo que se vio es miles de libaneses que huían justamente, sobre todo después del anuncio del propio Israel que les pedía que evacúen si consideraban que estaban en una zona manejada o con miembros del Hezbollah, y esas fueron también las imágenes de miles de libaneses desplazándose. Se calcula que ya a lo largo de todo este año 500.000 de libaneses se desplazaron en una población de un poco más de 5 millones de habitantes, es decir que es un número muy representante para la población. Continuamos, decía, la otra novedad tiene que ver con los misiles que se lanzaron desde el Hezbollah por primera vez a Tel Aviv. Fue interceptado, pero se cree que el objetivo era justamente atacar una oficina del Mossad, que les decía, es a quien responsabilizan de estar detrás de los ataques de la semana anterior a los Vipers. En el norte de Israel, lo que se da y lo que se dieron en los últimos meses es que más de 60.000 israelíes fueron evacuados de esta zona por los ataques que mencionábamos, que fueron constantes a lo largo de este año. La pregunta que surge cada vez con más fuerza, sobre todo porque Israel activó las brigadas de reservas, es si finalmente el gobierno de Benjamín Netanyahu va a decidir ingresar directamente al Líbano. Esto es lo que suena más fuerte. Bueno, por supuesto ya empiezan los pedidos internacionales para buscar un cese al fuego, que se evite esta situación, esta escalada de violencia, esta escalada de guerra que decimos, la guerra en la franja de Gaza continúa, más de 40.000 palestinos muertos hasta el momento, un cese al fuego que parece cada vez más lejano, y estos ataques con Hezbollah con esta particularidad que posiblemente tengamos más novedades en las próximas horas, pero la pregunta que surge es si finalmente va a ingresar Israel al Líbano en medio de esta escalada de violencia en Medio Oriente. España, protestas contra una feria inmobiliaria. Cientos de manifestantes se movilizan en favor del derecho a la vivienda y contra algunas empresas e inversores que participan del evento, que ellos consideran de carácter especulativo. Graves incendios en Bolivia. El país perdió casi 4 millones de hectáreas de bosques y pastizales en zonas que albergan la mayor biodiversidad, lo que llevó a que las autoridades declaren la emergencia nacional. Por su parte, en Ecuador, las llamas consumieron más de 34.000 hectáreas y el fuego no da tregua. Suiza, detenidos por usar una cápsula suicida. La policía arrestó a varias personas
después de que una mujer utilizara un dispositivo con forma de sarcófago que permite quitarse la vida sin asistencia médica.